seguimos con más noticias. Hoy, 5 de mayo de 1980, se cumplen 10 años del accidente del Polly Commander, el buque noruego encallado en la ría de Vigo frente a las Islas Cíes. Tras atracar de emergencia... tengas que virar en un sitio determinado y sigas de largo hasta que te la pegues con una roca, pues es un poco extraño. La verdad es que no tenía ningún sentido ese accidente, no tenía que haber ocurrido de ninguna manera si no es por una causa extraña, ¿no? Bueno, el Polly Commander llega a Vigo por arribada. Arribada es cuando un barco se tiene que desviar de su ruta por una circunstancia ajena a la normal de la trayectoria, ¿no? Esa arribada se debía a que una mujer tripulante del barco pues tuvo un aborto, tuvieron que internarla. Bueno, eso se produjo la tarde del día 4, creo recordar, de mayo, ¿no? Cuando llegan las 4 y pico de la madrugada, el barco sale de Vigo. Todo el puerto tiene unas circunstancias de entrada y de salida no demasiado complicadas, pero sí que pueden producir algún problema. Necesita pues, la presencia del práctico del puerto. El práctico del puerto es una persona que conoce el puerto de Vigo perfectamente, la salida, las entradas, las enfilaciones, todo lo que hay que hacer para llevar a un barco digamos, al rumbo que necesita, ¿no? El práctico sube a bordo y hay un punto determinado en donde el barco tiene que cambiar de rumbo para poder salir por la entrada norte a la ría de Vigo. En un barco el responsable siempre es el capitán, aunque esté un práctico a bordo, pero cuando está el práctico a bordo, lo normal, el capitán pues responde a las indicaciones del práctico porque es el enterado de la zona donde se está navegando y tal. Inexplicablemente llega a ese punto y el barco sigue hacia adelante con el mismo rumbo. Cuando viraron ya era demasiado tarde. Se fue el costado de babor, se fue contra las piedras que había en esa zona. Extraoficialmente se habló de que, bueno, la situación etílica, digamos, de los principales protagonistas no era la adecuada. Bueno, yo estaba haciendo la mili en el Canarias y como marino mercante estuve en el Estado Mayor de la Flota, en el Puente Alto, y como íbamos navegando, estaba de guardia. Nosotros hacíamos unas guardias en donde la mitad del tiempo estábamos en el radar y la mitad del tiempo estábamos detrás de esas pizarras que hay traslúcidas anotando la posición de los barcos. Y sobre esa hora, sobre las 5 de la madrugada, estábamos a la altura de Lisboa y nos llegó un comunicado diciendo que en la ría de Vigo un petrolero pues había embarrancado y había riesgo de marea negra. Ante eso pues se armó un revuelo porque claro, el asunto era importante, ¿no? El almirante junto con el resto de la oficialidad decidieron venirnos a toda máquina hasta aquí. Era una noche muy clara, con buena temperatura, el mar absolutamente en calma, un barco como el crucero Canarias, que era un barcarrón inmenso a 30 nudos de velocidad, que era una velocidad desusada, y eso pues era como venir una motora, ¿no? La verdad que era pues muy impactante, ¿no? Hubo 3 petroleros que la misión era tratar de descargar al barco de la carga de 50.000 toneladas que llevaba. De esas 50.000, 15.000 acabaron en la ría, el resto poco a poco se fueron traspasando a los otros petroleros. Y hubo barcos de apoyo, hubo también marineros que pues, espontáneamente trataron de echar mano a todo esto. En fin, se empezó a movilizar un poco todo con toda aquella gente que podía
hacer algo, ¿no? La Armada trajo al remolcador LRA-1, poco a poco iba apareciendo pues todo aquel que podía hacer algo. Una de las labores del LRA-1 era enfriar las chapas del petrolero. Nosotros, claro, observábamos, prácticamente estábamos ahí, observábamos toda la maniobra, todo lo que ocurría y tal. Hubo un momento determinado que una de las chapas del barco abrió y salió petróleo como un lanzallamas y alcanzó, al parecer, a 3 o 4 marineros del LRA-1. A nosotros nos trajeron a uno de ellos a la enfermería del Canarias. Yo lo vi, pasó por al lado prácticamente, y a mí me pareció que aquel muchacho iba muy mal. Al cabo de un tiempo nos corría el rumor dentro del barco de que se había muerto. Y yo tampoco lo sé porque no he visto ningún parte de defunción, pero el rumor que había dentro del barco era ese. La Mancha estaba sometida también a las corrientes, a las mareas, con lo cual pues iba un poquito de un lado a otro. Entró algo en la ría, el resto fue hacia Bayona, etc. Y la lucha contra esa marea fue algo un poquito complicado porque eran épocas en donde no se tenía mucha experiencia, se vertieron bastantes productos, algunos decían que incluso peores que el propio petróleo. Como la versión oficial que se dio fue muy descafeinada y muy light y aquí no ha pasado nada y todo está más o menos bien, e incluso se llegó a explicar al cabo de 2 o 3 días que ya las playas estaban perfectamente, que no había ningún problema, que el daño causado era muy poco. Los efectos, ¿cuánto duran los del Prestige, por ejemplo? Pues hay quien dice que sigue durando. De alguna manera lo veías, ibas a la playa y pisabas restos de tal, las rocas estaban negras algunas y eso. El pichi que nosotros conocemos en las playas era de ese accidente, porque limpiezas de sentinas de los barcos, desgraciadamente los hay permanentemente. No lo hacen tanto cuando entran en una ría, evidentemente, sino cuando vas en alta mar, pues a veces esas cosas se dan. Se le restó bastante importancia en el sentido de que tampoco el gobierno quería dar una sensación de problema importante. Turismo, también estaba esto cercano a la época de las playas y todo esto y tal. En todos estos accidentes hay muchos intereses económicos, ¿no? Y ahí nunca sabes, es un poco como lo del Prestige. Está cerrado en falso, ¿no? Y esto yo creo que está cerrado también en falso. Lo sencillo era culpar al capitán, que en definitiva es el máximo responsable y bueno, pues el que también seguramente actuó negligentemente, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que estuviéramos en una situación política en donde había una opinión única, pues era bastante sencillo el simplificar las cosas y decir, bueno, pues aquí ha habido un capitán que no ha sabido estar a la altura y se acabó. Olvidémonos del práctico, que es el nuestro, y aquí no ha pasado nada. Y yo creo que aquí concretamente no se ha aprendido nada. Es decir, el Policommander fue una escuela importante, o debía haber sido una escuela importante para nosotros, porque tuvimos hasta cierto punto la suerte de que embarrancó. Al embarrancar, pues tienes el barco muy localizado, no se mueve, puedes cercar todo alrededor y puedes actuar allí, tal que es lo que se tenía que haber hecho con el Prestige, ¿no? El Prestige hubo decisiones puramente políticas y se hizo fatal, porque en lugar de meterlo dentro de una ría, acordonar, meter en una playa, acordonar aquello y tratar de solucionar, tardarías 2 años, 3 años, lo que fuera, pero un punto concreto pues se esparció por todas partes, que iba para el norte, después para el sur, viraba otra vez, etcétera, según los intereses políticos fueran unos o fueran otros. Lo grave de toda esta historia es que estamos exactamente igual. No se ha hecho ningún protocolo para que si vuelve a pasar algo sepamos exactamente qué es lo que hay que hacer. Entonces seguimos igual, a la ocurrencia del político de turno cuando ocurra algo, ¿no?